Es cierto que Microsoft está eliminando algunas de sus plataformas para desarrollar aplicaciones, dejando solamente a WinUI y WPF. Hace unos días fue la Microsoft Build, el evento de desarrolladores de Microsoft, que de forma anual presentan para poder mostrar los nuevos productos, servicios o tecnologías relacionados a ciertas tendencias tecnológicas. Este año no fue la excepción y presentaron muchísimas cosas relacionadas con inteligencia artificial, o más bien cómo su servicio de inteligencia artificial Copilot va a ser aplicado a muchísimos servicios, productos y prácticamente cualquier herramienta que hoy piensen que le pertenece a Microsoft para poder mejorar la experiencia de los usuarios. Hoy no vamos a hablar tanto de inteligencia artificial, sino sobre un post que vi muy viral o muy popular en X, en donde mencionaban que Microsoft estaba recomendando solamente utilizar 2 plataformas para poder crear aplicaciones en Windows. Por eso es que me puse un poco a investigar si esto era cierto y también para detallar un poco más el por qué tenemos un problema al momento de elegir qué plataforma utilizar para poder crear aplicaciones en Windows. Es que créanlo, no tenemos un problema bastante considerable si es que eres un nuevo usuario o un nuevo developer que quiere empezar a crear aplicaciones en Windows. La realidad es que tenemos toda esta variedad de opciones. Este es un slide que recientemente también presentaron en el Build, donde un poco se enfatiza el cómo está categorizando Microsoft cada una de sus soluciones o plataformas para poder crear aplicaciones, y que dependiendo del camino, el escenario que tú estés buscando, es que te conviene utilizar una opción u otra. Pero ¿por qué entonces tenemos este conflicto de tener tantas plataformas para crear una simple aplicación en Windows? Todo se remonta a varias generaciones del sistema operativo, en donde una de las plataformas más populares y casi que la única plataforma por defecto para poder crear aplicaciones era WPF. Windows Presentation Foundation era la tecnología que estaba habilitando Microsoft para que cualquier organización o developer pudiera crear aplicaciones de la forma que hoy conocemos como aplicaciones de escritorio. Son estas aplicaciones muchas veces con este tipo de interfaz que ya está muy viejita o muy anticuada, muy a la Windows 95, pero que sin duda cuando Windows como sistema operativo estaba en el auge más poderoso, era el rey y dueño de todas las computadoras en el mundo, pues todas las empresas empezaron a aprender a crear aplicaciones utilizando esta tecnología. Incluso también los desarrolladores, por mero gusto, muy probablemente te tocó descargarte una versión de Visual Studio y ver que de forma visual podías agregar elementos o controles a una aplicación tipo ventana para después poder ejecutarla y añadirle cierta interacción. Todo funcionaba perfectamente bien hasta que llegó Windows 8 y también Windows Phone. A partir del nacimiento de los dispositivos móviles modernos, vamos a llamarlo así, en donde ahora la intención era poder construir aplicaciones que hacían uso de diferentes APIs o controles o sensores, que ya no eran solamente aplicaciones que pudieran funcionar a través del cursor. Es que Microsoft también empezó a desarrollar nuevas plataformas para poder construir aplicaciones modernas. Es así que surgió entre varias tecnologías lo que llamamos hoy como Universal Windows Platform. Las UWPs eran una tecnología que permitían que a través de C# o JavaScript pudieras crear aplicaciones responsivas que pudieran ejecutarse tanto en el escritorio como en dispositivos móviles. Esto con la intención de simplificar el desarrollo para los developers o las compañías que querían tener presente su aplicación o algún servicio en prácticamente cualquier dispositivo que pudiera correr Windows 8 o siguientes. Sin embargo, existió el problema que ya conocemos actualmente. Las aplicaciones de escritorio modernas como las conocemos hoy nunca tuvieron la popularidad que se necesitaba para que Microsoft pudiera seguir soportando el desarrollar una plataforma de este tipo. Las plataformas móviles siguen siendo la solución más popular para los usuarios para poder instalar, usar y consumir contenido a través de una app moderna, lo cual a su vez se traduce en que menos desarrolladores están interesados en crear este tipo de experiencias a nivel de escritorio. Por más que Windows 10 y Windows 11 sigan siendo los sistemas operativos más utilizados a nivel de cliente alrededor del mundo, cada vez la gente ve menos al escritorio como una plataforma moderna en donde puede consumir ciertos contenidos,
sino más bien utiliza algún otro producto, como por ejemplo los navegadores web, en donde también se ha masificado el uso de aplicaciones web para poder sustituir este tema de las aplicaciones de escritorio. Entonces, en ese mismo sentido, también empezamos a ver que las UWP no tenían la atracción necesaria por todas las empresas de desarrollo de software. Y viene un problema más. Justamente Microsoft adquirió Xamarin por el potencial que le veía el poder crear aplicaciones no solamente a través de diferentes tipos de dispositivos, sino a través de diferentes sistemas operativos. Xamarin tenía el concepto de poder crear a través de un solo código una aplicación tanto para Windows, tanto para iOS como para Android. Utilizando un lenguaje en común que era C#, podías exportar tu aplicación y podías conectarte a ciertas APIs de cada uno de los sistemas operativos para que la experiencia todavía fuera muchísimo más natural. Xamarin al final terminó migrándose a una nueva plataforma que Microsoft le llamó MAUI, y que sigue teniendo el mismo objetivo, el poder crear aplicaciones a través de diferentes sistemas operativos móviles. Pero entonces, ¿qué pasó con todas las Universal Windows Platform? Esta tecnología pasó a llamarse WinUI y a lo largo de algunas iteraciones ya tenemos la versión 3, en donde básicamente es la forma indicada para poder crear aplicaciones en donde sacas provecho, digamos, de todas las capacidades modernas que podemos encontrar hoy en un dispositivo móvil. Tanto el tema de interfaz como de componentes, animaciones, uso de APIs, sensores y demás controles. Digamos que esta es la opción que deberías utilizar si lo que necesitas es crear una aplicación de escritorio tradicional, pero con un aspecto mucho más moderno. Pero volvemos al tema del Microsoft Build, porque estaba viendo justamente una presentación en donde lo que mostraron era que a partir de una aplicación WPF, tú podías crear una experiencia similar a utilizar WinUI, es decir, no tener esta clásica aplicación gris con botones de hace 20 años, sino tener una experiencia muchísimo más moderna, aprovechando, digamos, todas las nuevas características que nos brinda Windows 10 y Windows 11. Pero tenemos un nuevo problema, porque no solamente Microsoft tiene a MAUI para poder crear aplicaciones cross-platform, sino que también recientemente está adoptando el uso de React Native para hacerlo. Incluso podemos encontrar React Native directamente en Windows 11. El menú de inicio que conocemos en Windows 11 o la aplicación de settings o configuraciones están hechas completamente con React Native. Entonces es otra opción que nos da Microsoft para poder crear aplicaciones. Si tú vienes de un ecosistema en donde conoces React o has trabajado con React Native, entonces también puedes utilizarlo para crear aplicaciones nativas, vamos a decirlo así, obviamente en otros sistemas operativos, pero también en Windows. Y por si eso no fuera poco, también acaban de lanzar una nueva categoría de aplicaciones que se llama Hybrid Apps. Las Hybrid Apps, digamos que son aplicaciones web que tienen ese componente de motor o engine de JavaScript, los cuales les permite correr cualquier tipo de framework o construir aplicaciones bajo un esquema tradicional, sin embargo, ser ejecutadas como si fueran una aplicación de escritorio tradicional, pudiendo hacer uso de algunas APIs del sistema operativo, porque digamos es una capa intermedia en donde tienes ese acceso y a lo mejor publicas cierto código de DLLs para que puedan ser expuestas a nivel web con JavaScript, y a partir de ahí, digamos, tienes esa conexión entre lo que es la parte web y la parte del sistema operativo, muy como lo hace hoy en día Electron o algunas otras soluciones. ¿Qué opciones tenemos en este aspecto? Tenemos Blazor Hybrid, ahorita vamos a ver qué es eso, Blazor, pero también tenemos WebView 2, que es, digamos, un componente que tiene Microsoft para poder embeber, como si fuera una aplicación, un motor de renderizado completo, tanto de HTML como de JavaScript, dentro de tus aplicaciones nativas. Y ya por último tenemos toda la parte de creación de aplicaciones web tradicionales, por ejemplo con ASP.NET, o aquí nos menciona un poco el tema de Progressive Web Apps
o incluso Blazor. Blazor es esa tecnología que nos permite utilizar C# tanto en el backend como en el frontend, de tal forma que a través de un solo lenguaje de programación puedas manejar ambos lados de la creación de aplicaciones web. Entonces son muchísimas tecnologías. Creo que esto es un poco incluso ya exagerado al punto en el que, como les decía al inicio, creo que si alguien que apenas se va a meter al mundo de desarrollo del ecosistema de Microsoft, pues va a ver esto y no va a entender cómo le puede hacer para simplificar el desarrollo de aplicaciones si hay muchísimas opciones que todas utiliza Microsoft a la vez en diferentes productos y servicios y que no todas cumplen con todos los escenarios que a lo mejor pudiéramos llegar a necesitar. Por eso les digo que esto es una ventaja o desventaja, porque dependiendo de si tú estás buscando hacer una aplicación bajo un contexto específico, muy probablemente te sirvan estas categorías para poder hacerlo. Pero si tú ya te casaste o ya tienes una aplicación basada en alguna de estas tecnologías y quisieras de repente aprovechar otro tipo de aspectos o funcionalidades, muy probablemente tendrías que migrar esa aplicación a otra plataforma o tecnología completamente diferente. Por más que, digamos, manejen en muchas de las ocasiones JavaScript y C# como los lenguajes en común para muchas de estas tecnologías, no deja de ser un poco agresivo, ¿no? Que tengamos que decidir todo el aspecto que queramos cubrir de una aplicación, cuando muy probablemente cuando empezamos a hacer una aplicación o cuando ya la tenemos hecha, no tenemos tanta claridad sobre ese tipo de cosas. Pero en fin, devs, me gustaría saber su opinión. Al fin de cuentas, ¿es cierto o no que está simplificando Microsoft el uso de dos plataformas para poder crear aplicaciones modernas? Yo creo que no. La verdad es que todavía tiene soporte. Viendo la tablita que vimos anteriormente, vemos que hay muchísimas opciones para crear aplicaciones. Yo creo que lo que quiere saber Microsoft es cuál de todas adoptan la mayoría de los usuarios o se vuelve tan popular que entonces, digamos que pudieran añadir ciertas funcionalidades de otras plataformas para que cumpla con más funcionalidades o un aspecto mucho más grande al momento de crear desarrollos basados en Windows. Si les gustó este video, los invito a que me regalen su like, dejen su comentario. Eso me ayuda mucho para poder seguir recomendando este video a muchísimos más devs. Y pues nada, devs, eso es todo. Muchísimas gracias. Si no hay nada más, nos vemos la próxima.